así me siento muy en casa como para poder hablar sueltamente. Y estoy muy contenta con los resultados de nuestros intercambios hasta ahora, la verdad que es muy enriquecedor. Para mí ha sido una puerta que se abrió muy interesante para pensar, poner el ojo, digamos, focalizadamente en cuestiones relacionadas con la lengua, un instrumento tan fundamental para nuestro trabajo como cientistas sociales y tan descuidado en el caso de la antropología, como puedo reconocer abiertamente. Yo les quiero compartir hoy una conversación sobre las situaciones que he vivido a través y a partir de la etnografía en la frontera norte argentina, principalmente en la confluencia de los tres países que hacen al vértice entre Paraguay, Argentina y Brasil, lo que conocemos como triple frontera. No sé si escuchan ruido ahí. Ah, buenísimo, porque acá tengo un infierno de una construcción con una moladora que no para. Buenísimo si no pasa. Entonces, bueno, quería compartirles un poco algunas historias, básicamente, relacionadas con las dinámicas particulares de los espacios transfronterizos por los que he circulado, haciendo trabajo de campo desde el 2008 más o menos, o antes, incluso 2003. Esta frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, como todos ustedes saben, es la confluencia de tres estados nacionales muy diferentes, con historias bastante particulares y unidos por ciertas tragedias en cuanto a la memoria sobre los propios sucesos, ¿no? Está trazado por guerra, está trazado por violencias, por matanzas y además por mucha cooperación, por gran intercambio de población en el circuito transfronterizo, mucha movilidad, muchas familias que se han ido armando con gente proveniente de distintos lugares, un gran mestizaje en todo sentido, no solamente con población de origen local, población indígena de diferentes etnias, sino también gente que ha venido de otros países de Europa, principalmente en el periodo de guerra y posguerra del siglo pasado, y que han sido estimulados también a migrar como forma como política nacional de poblamiento, digamos. Esto hace de la provincia de Misiones, como saben todos, una diversidad bastante particular en cuanto a las tradiciones, características de la población y formas de vida, ¿no? ¿Qué tiempo tengo, Leo, para hablar? Y siempre queremos dejar 20 minutos para, eh, Okay. para una discusión y un intercambio, así que más o Bueno, menos 25 minutos puedes tomarte libremente. dale. Entonces, la situación que voy a relatarles tiene que ver con diferentes modos de organización social que se derivan precisamente de estas diferencias entre los países, y en particular esta cuestión de cómo la población maneja cierta versatilidad en estos lugares que les permite ir contorneando los controles legales y policiales de los que son objeto las fronteras en particular. Esto tiene que ver con toda la cuestión institucional que custodia el límite de la soberanía de los países, ¿no? Entonces acá, para ustedes si tienen la posibilidad de visitar, van a darse cuenta que en Puerto Iguazú están concentradas todas las fuerzas de seguridad de todas las escalas del país, incluido el ejército, y que esto hace del lugar una zona muy particularmente vigilada, ¿no? Pero combinado con esta vigilancia, también somos todos testigos de que las instancias de control son espacios de gestión de ilegalismos. Vamos a pensar la noción de ilegalismo juntos con Foucault, que en su libro Vigilar y Castigar, en el capítulo sobre ilegalismos y delincuencia, él define esta cuestión de las prácticas que él llama ilegalismos como todas aquellas prácticas que son pasibles de punición porque están definidas como prohibidas por los códigos y las constituciones, pero cuya gestión hace que en algunos casos estas prácticas se transformen en delitos y sean tratados a nivel judicial,
y finalmente reprimidos, o no, o que sean prácticas que pueden desarrollarse sin la punición y sin la persecución. Esta idea que Foucault propone de gestión de ilegalismos es la que nos va a permitir pensar en estas prácticas que les voy a compartir, tanto como en esta idea que traigo, que es la de zonas temporalmente autónomas, ¿no? Entonces, como les decía, la frontera internacional en el caso argentino, y quizás no sea original, y en muchos otros casos también, es un espacio propicio para diferentes prácticas, en principio comerciales, en lo que se suele conocer como contrabando, que es una categoría propiamente estatal que define aquella circulación de mercancías que no pagan las tasas reglamentarias, los impuestos federales, los impuestos fiscales, por la circulación de mercancía. Pero se suma a esto también que las fronteras son espacios propicios para la circulación, para la movilidad, y en este caso, donde son los ríos los que separan a las ciudades, la circulación se da mucho a través de canoas, y esto también consigue esquivar aquellos controles, por lo que mucha gente va y viene sin ningún control de circulación, e inclusive va y viene sin tener documentos de identificación personal. Esta movilidad cotidiana también lo que hace es definir diferentes estrategias en el uso de documentos. Y por ejemplo, cuando uno tiene un limitado cupo para poder pasar mercancías por tratarse de argentino, brasileño o paraguayo, puede ir al país vecino y traer mercancías por un cupo X de dinero. Cuando esta situación se satura, lo que pasa a veces es que las personas se prestan los documentos para poder hacer el pase de mercancía. Entonces hay un montón es un escenario en el que muchas situaciones irregulares, informales e ilegales coexisten y sostienen la vida cotidiana de las personas, pautan diferentes condiciones para la interacción, y dada la frecuencia con la que se dan estas formas de vida, también las personas que están en las instancias de control proceden a interpretar la ley y las normas desde perspectivas que pueden considerar estas especificidades de la región, como por ejemplo el hecho de dejar pasar gente con mercancía sin que sea mercancía que puede formalmente pasar, o que estaría prohibida por tratarse de mercancía que directamente no puede circular, como por ejemplo la droga. Entonces, la diferencia que podemos observar es que la legislación está hecha en base a un parámetro moral que es muy claro y que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y supuestamente el Estado estaría defendiendo siempre, en un buen sentido, el buen proceder y obrar de la gente. Pero esto, como vemos en estas situaciones, se da de manera diferente, y las relaciones... Espérense que voy a cortar el... Están entrando mensajes molestos. Vamos a apagar. Ahí está. Entonces lo que digo, bueno, ¿de qué manera se dan las relaciones entre las personas, las cosas y los lugares en la confluencia de estos tres países? Misiones, como ya hemos visto en otras reuniones, es una provincia prevalecientemente agraria, que tiene a esta altura aproximadamente 1,5 millones de personas viviendo. Es un límite que cuenta, es una provincia que cuenta con un límite de 1.200 kilómetros, de los cuales 1.080 son frontera internacional. Entonces, también esto muestra o posibilita una movilidad muy recurrente que no es contabilizada justamente por la cantidad de pasos no controlados que hay en la provincia. La provincia se constituyó también en su poblamiento en los últimos años a partir de una dinámica particular que tuvo que ver con las represas en la provincia y también en Paraguay,
Y estas represas produjeron una serie de impactos a nivel ambiental, pero también movilizaron mucha gente que terminó quedándose en la región para vivir y que fueron originalmente personas que vinieron a contribuir con las obras, ¿no? También el hecho de que el desarrollo urbano por causa de las represas aumentara hizo con que diferentes flujos migratorios también confluyeran en las ciudades de Misiones, principalmente Posadas y Puerto Iguazú y los alrededores. Entonces, cuando pensamos en fronteras, lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es que son marcadores simbólicos y territoriales que definen la soberanía de los estados nacionales, y que al pensarlas estamos pensando digamos, lo primero que se nos ocurren son líneas que delimitan el alcance de determinado espacio y que tenemos o que podemos pasar. Entonces esto me remite a una contribución muy importante desde la antropología, que es la de Van Gennep, con su libro Los ritos de paso, donde él señala la importancia de las líneas, de los límites, y piensa los ritos de paso como aquellas prácticas que permiten, completamente enmarcadas en sistemas de símbolos, permiten el pasaje de un estatus a otro. Y en este caso, de lo que hablamos con las fronteras es de los estatus que hacen a ser de una nacionalidad o de otra, a ser extranjero, o directamente a no tener estatus por no tener documentos que definan formalmente en qué situación estamos, ¿no? Entonces, esta idea de los ritos de paso de Van Gennep me parece que nos ayuda a pensar cómo se producen estos cambios y cómo se instrumentan a nivel local por parte de la población que habita estos lugares, ¿no? Entonces la frontera obviamente no es la misma cuando se la piensa a la distancia que cuando se la vive en cuerpo y alma. Y en este caso yo quiero acercarme más a la noción de frontera desde la experiencia que yo tuve al estar y desde la experiencia que me fueron compartiendo quienes transitaron por ahí mientras yo también estaba. Y señalar que en el caso de la frontera internacional estamos hablando también, además de un espacio de vivir y para circular, de un ámbito que provee oportunidades de expansión y oportunidades para la vida que son diferentes a otros lugares y son muy propios y específicos, que esta idea del límite impulsa también a la gente a trasponer ese límite, que la frontera está hecha, o es, digamos, una combinación de idea y de materia, que también pone en evidencia muchas semejanzas y también diferencias, pero que son básicamente el ambiente donde sucede, acontece el mundo material y simbólico. Estos ambientes en los que se dan las prácticas cotidianas están hechos de tramas, de historias, de vidas, y lo que nos suele pasar cuando llegamos a la triple frontera, si vamos acompañando a un brasileño por Brasil hacia Argentina, es probable que pueda confundir en el habla a un argentino de un paraguayo. Quien viene de afuera puede confundir un poco porque tanto el acento como las terminologías o determinadas maneras de hablar pueden parecer uniformes. Sin embargo, la gente que vive en el lugar nunca va a confundir un habitante de un lugar con un habitante de otro, e incluso pueden distinguir quienes viven más cerca o más lejos de ese lugar, ¿no? Por el acento que tienen, por las formas de habla, por la terminología que usan, por la combinación del español con el portugués y con el guaraní, que se dan de una manera muy creativa y muy particular, al punto de crear también como formas secretas de comunicación. Entonces es común que quienes pasan por estos espacios, quienes dominan el guaraní, tienen un recurso muy valioso en sus manos que les permite una entrada diferencial a quienes no manejan el guaraní, básicamente el guaraní, que es la lengua que se ha concebido en el lugar como la lengua secreta, y para quienes van de afuera suele percibirse como una
como una habla que produce una clausura, que produce una separación, que produce una distancia con aquel que no habla la lengua. Es decir, crea un código de convivencia. El uso del guaraní en la Triple Frontera crea un código de comunicación que indica que se es del lugar. Y esto es políticamente muy importante porque a pesar de que hay un dominio continuo de la lengua y propiciado por los propios gobiernos para desarrollar el guaraní en las escuelas, sigue siendo una lengua muy particular, muy local y que tiene un alcance muy codificado, sobre todo para las prácticas comerciales que se encuadrarían dentro de lo que llamamos contrabando. También esta situación de oportunidades que da la región viene acompañada de varios riesgos, ¿no es cierto? La principal mercancía que circula por el lugar en términos prohibidos son los cigarrillos, que no son prohibidos en sí, sino que es prohibida la circulación o la importación o exportación sin control. La marihuana, el cannabis, que es una hierba que se cultiva principalmente en Paraguay, que tiene grandes extensiones de territorio dedicados al cultivo, es de gran rentabilidad porque ocupa muchísimo territorio. Mucha gente vive, población indígena vive de este cultivo, y abastece a buena parte del Brasil, de la Argentina, de Chile, de Uruguay. Quiere decir que la producción es bastante importante como para que, a pesar de todas las intervenciones policiales, siga habiendo marihuana en los distintos lugares remotos de América del Sur. Cuando vemos los índices de prisión, los índices de criminalidad, principalmente a partir de la gente que está presa en las cárceles de la provincia y de Paraguay y de Brasil, lo que vemos es que son principalmente trabajadores rurales, la mayoría está por narcotráfico, es decir, por la comercialización y transporte de marihuana. Son trabajadores rurales que hacen ese tipo de tareas de llevar y traer las cargas, los ladrillos, para dar curso a la circulación en las distintas vías y rutas. Son también transportistas que manejan camiones cargados, y también gente que hace el trabajo de contrabando con otro tipo de productos y que eventualmente puede llevar una carga de marihuana eventualmente, ¿no? Como para complementar alguna economía. Y estas personas que hacen estas tareas, cuando entrevistadas en los ámbitos carcelarios, se refieren a esas prácticas como trabajo. Yo trabajaba es decir, no hay una connotación negativa, moralmente negativa sobre este tipo de prácticas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, es muy común que se hable del tráfico de hormiga, quiere decir en pequeña escala, de muchos movimientos de mercancía, de poquita mercancía que van haciendo a grandes cargas, ¿no? Cuando se habla del contrabando de hormiga, las personas no lo ven como un problema, no lo ven como una práctica moralmente cargada de negativismo. Saben que es ilegal, pero no están a favor de que lo sea, porque para ellos es un trabajo y esa es la diferencia que les permite subsistir. La población guaraní que habita en el lugar es muy particular, porque hay mucha concentración de población guaraní en Puerto Iguazú, y ellos están amparados por una legislación que les permite circular sin tener que hacer el trámite migratorio aduanero, porque se considera que ellos pertenecen a la nación guaraní. La nación guaraní no está sujeta a los límites internacionales que hacen a los estados nacionales propios de la región. Entonces ellos van, pasan, vuelven, van con cosas, vienen, pero nunca da la impresión de que están bagallando, como se dice, o llevando, trayendo mercadería de contrabando, porque o llevan otras cosas, o andan con bolsitas pequeñas, y realmente tienen un estar que es muy diferente al que uno ve en los turistas o en la gente que vive
en el lugar. Y como también tienen, digamos, es población muy pobre que está en condiciones muy, muy malas de vida porque el Estado no los acompaña como podría, y también porque ellos de alguna forma toman ciertas decisiones en cuanto a cómo vivir, ¿no es cierto? Es cierto que están condicionados por un montón de desventajas, pero al mismo tiempo me permito preguntarme si no están también en una situación de resistencia continua a la fagocitación propia de la colonial, ¿no es cierto? De alguna manera siguen resistiendo en ese lugar de renuncia por el que toda la población blanca los acusa de no trabajar, de no producir, de no poder mantenerse en situación, de no cultivar, por ejemplo, para poder sustentarse, y hay muchos juicios de valor sobre las elecciones de vida de la población guaraní en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, vuelvo a preguntarme junto con Jacques Rancière también, si estas formas de vivir no son de alguna manera un gesto político, ¿no? Que, en el sentido de que ellos se muestren como para ser entendidos como hablantes, mientras son percibidos como animales ruidosos, es decir, están en un espacio marginal, diciendo con su lenguaje quiénes son y cómo quieren vivir, mientras del otro lado los estamos mirando completamente despojados de humanidad, ¿no? Entonces creo que ese gesto político merece reivindicación a pesar de los valores que nosotros defendemos como legítimos para ser humanos decentes, ¿no? Entonces, con respecto volviendo a la cuestión de la ley, creo que podemos pensar que en la región de fronteras la ley es un límite claro, pero la vida va desbordando toda la legislación que hace a la frontera, y los movimientos diversos también van transponiendo todas estos controles y limitaciones. Y en cierto sentido la ley es una amenaza para la población local. Es una amenaza de varias maneras. Primero porque estrangula las formas de subsistencia que les permiten en espacios con infraestructuras completamente deficitarias, les permite subsistir. Pero también cuando pensamos en conflictos interpersonales en estos espacios, también la ley aparece como una herramienta de resolución de conflictos, pero con la connotación de que son venganzas. Entonces, un problema que pueda haber entre dos familias, entre dos personas, es raro que se resuelva por vía judicial, es raro que haya denuncias, porque justamente todo el montaje legal e institucional es el que pone en riesgo esas formas de vida. Por lo tanto, la ley no suele percibirse como una garantía, ni suele recurrirse a la ley como una garantía, sino todo lo contrario. Se usa la ley para mostrar que ya no queda nada, porque cuando la ley baja, se rompen los vínculos, no hay ninguna posibilidad de negociación ni de reconstitución. Esto lo pude observar con un par de situaciones concretas que acompañé, que no las voy a detallar ahora por una cuestión de tiempo, podemos volver después sobre eso. Entonces, cuando hablaba con las personas del lugar en Puerto Iguazú, me decían, no, mira, no podés confiar en los paraguayos, porque los paraguayos son buena gente, pero no son confiables porque cambian todo el tiempo de opinión. Ellos te dicen, sí, 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 vamos, hacemos tal cosa, contá conmigo, y llegado el momento puede cambiar de destino su programa, y no va a tener ningún problema en dejarte en banda ni en decirte que no va a poder seguir con ese compromiso. Entonces es interesante cómo la gente en el lugar se va creando ciertas expectativas, y de alguna manera eso que se desprende de la regularidad de algunas prácticas va constituyendo ciertos estereotipos de comportamiento y creando expectativas. Entonces todos terminamos sujetos a ese tipo de expectativas, y luchando de alguna forma con esos juicios que hay emitidos sobre el comportamiento de los otros.
esto sucede desde Argentina con el comportamiento de los paraguayos y otro tanto entre brasileños, paraguayos y argentinos. Entonces, en cuanto a lo que les venía diciendo, cómo se da el uso de la ley, qué lugar ocupa la ley y qué referencia tiene para las prácticas cotidianas, me parece que en ese sentido podemos referirnos a este concepto que traigo de Hacking Bay, que es el de zonas temporalmente autónomas, que serían ámbitos por los que se puede ejercer determinadas prácticas, pero que están por fuera de la vista del Estado. Yo acá no podría arriesgarme a decir que están por fuera de la vista del Estado, porque también estoy pensando con el concepto de gestión de ilegalismos, y puedo afirmar que en las zonas de autonomía temporaria pueden estar inclusive dentro del propio Estado. Ser prácticas invisibilizadas en el plano legal dentro del Estado, y los gestores de legalismos también pueden ser personas que están dentro de la trama estatal. Y para ir cerrando, quisiera plantear que el hecho de que las fronteras se puedan ignorar, transponer o burlar, no pone en cuestión la existencia de las fronteras, no las disuelve. También que el hecho de que las fronteras sean construcciones simbólicas, materiales, decisiones datadas históricamente, no las hace menos reales. El hecho de ser construcciones no les quita su estatus de realidad, todo lo contrario. Y también que como tales las fronteras son ámbitos privilegiados para la escenificación de la ley, para que se muestre en su fuerza y para que también se la evite como mecanismo de orden y resolución. Entonces, bueno, que en síntesis las fronteras que hacen a los límites de los estados nacionales se materializan en concreto, y que creo que a lo que podemos apuntar a pensar es qué es lo que la gente hace con eso, con esos límites, con esos elementos propiamente formales y legales, y cómo hace cotidianamente, cómo hace esas fronteras. Bueno, con esto dejo planteado el asunto y podemos...